La historia de amor de Antonio Machado con su Leonor, aun siendo controversial para nuestros ojos del siglo XXI, marcó para siempre al poeta y su obra. Vamos a pasear por Soria, donde se desarrolla la historia, comenzando por la iglesia de Nuestra Señora del Espino, patrona del lugar. Delante del edificio vemos el famoso Olmo Seco, inspiración para uno de sus poemas más famosos, llamado A un olmo seco. Los últimos versos de este poema, que están también en una placa en el suelo, dicen así: mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. El poema refleja la angustia de Machado por la terrible enfermedad que le estaba arrebatando la vida a su joven amor, mientras sueña con un milagro que cure a Leonor. Por desgracia, y como sabréis, el milagro no se produjo, y Leonor falleció con apenas 18 años. Reposa en el cementerio que está aquí al lado, pero dejaremos su tumba para el final del vídeo. La siguiente parada es la iglesia de Nuestra Señora de la Mayor, situada en la Plaza Mayor de Soria. Vale, pues aquí tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Mayor, testigo de la alegría y la pena de Machado. Aquí, bueno, pues aquí se casó el poeta Antonio Machado con la joven Leonor Izquierdo el 30 de julio de 1909 y aquí se celebró el funeral de la esposa del poeta el 2 de agosto de 1912. Entonces aquí hay pues, información sobre la iglesia y tal. Aquí tenemos otra plaquita de estas. Nadie elige su amor. Llevóme un día mi destino a los grises calvijares, donde ahuyenta el caer la nieve fría en las sombras de los muertos encinares. Entonces aquí tenemos, primero hay una plaquita que recuerda la boda de Leonor y Antonio. Aquí lo veis, la foto de la boda. Leonor Izquierdo contrajo matrimonio con Antonio Machado el día 30 de julio de 1909 en esta iglesia de Santa María la Mayor. Qué bonito. Están los dos. Y esto es para recrear la fotografía. Tú te puedes sentar aquí como si fueras Antonio. Y aquí tenemos a la dulce Leonor. Recordad que tenía 16 años y él creo que tenía 34, 35, si no me equivoco, una cosa así. Es aquí con el... Es la reproducción de la boda, del traje que llevaba, el traje de seda negro que llevaba. Entonces aquí está Leonor, entonces tú te sientas aquí como si fueras Machado y te haces la foto con ella. Entonces, a ver, ¿la veis aquí? Monísima la estatua. Vamos a ver la parte de atrás, que como también está el vestido bordado y el lacito este que lleva. Parece mucho mayor en la foto, es de 16 años, pero bueno, es que es el estilo de la época. Lo que voy a intentar es a ver si os puedo enseñar un poquito de la iglesia para ver cómo, ya os digo, aquí fue la boda y el funeral. Por desgracia, estaba cerrada y no pude entrar, pero os dejo una foto de Wikimedia para poder que la veáis un poquito. Bueno, y antes de seguir con el recorrido en esta plaza que es tan bonita, fijaros qué cosa más mona de plaza. He visto que hay aquí una pequeña plaquita que recuerda a Machado. Os la voy a enseñar antes de seguir con el recorrido. Pone la ciudad de Soria al poeta Antonio Machado en el 75 aniversario de su muerte. Soria, 22 de febrero de 2014. Uy, qué bonito está sonando la iglesia, la campana esa. Por cierto que es la campana de la Audiencia, que Machado hizo mundialmente famosa con sus versos: Soria fría, la campana de la Audiencia da la una. Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. Qué mona. Bueno, pues ahora sí, ahora ya seguimos con el recorrido. Bueno, pues seguimos el paseo en el que fue el primer hogar de los recién casados, situado en la calle Estudios número 4. En este lugar vivió la pareja su felicidad, hasta enero de 1911, cuando se trasladaron a París, donde Leonor fue diagnosticada con tuberculosis.
Como veis, una placa en la fachada recuerda a los enamorados, que por cierto residían en el primer piso, aunque seguían pasando mucho tiempo en la pensión de los padres de Leonor. Y de aquí vamos a subir la calle hasta llegar a la plaza del Vergel, donde se encuentra el Instituto Machado, donde daba clases y donde encontraremos más monumentos a su memoria. También en el suelo encontraremos varias losetas doradas de la memoria, que recuerdan a los prisioneros locales enviados a campos de concentración alemanes durante los años del nazismo. Y aquí le tenemos. Es una escultura que complementa la de su esposa, y juntas completan el retrato de su boda, como veis aquí detrás a la derecha. Obra del escultor Ricardo González, igual que la de Leonor, fueron inauguradas ambas el 30 de julio de 2010, en el 101 aniversario de la boda de la pareja. Como veis, la idea es colocar los pies donde están las marcas y posar de pie como Leonor, y en la otra estatua sentarte en la silla como si fueras Machado. En la ventana aquí detrás vemos dos fotografías del día de la boda. La primera, que fue la que usaron para las esculturas, y la segunda con la pareja de pie. En el fondo vemos los famosos campos de Castilla, que inspiraron la obra más aclamada del poeta. Creo que en las fotografías, aunque se nota la diferencia de edad, Leonor parece más mayor que los 15 años que acababa de cumplir. Incluso en la época en la que 15 años era la mayoría de edad, esta relación con un hombre de 34 años, 19 años de diferencia, levantó bastante revuelo. Vale, aquí tenemos la cabeza, iba a decir un busto, pero no, es básicamente la cabeza. Hay muy serio. Y luego aquí debajo pues otra placa de estas con un poema. En preguntar lo que sabes, el tiempo no has de perder. Y a preguntas sin respuestas, ¿quién te podrá responder? Qué bonito. Bueno, pues aquí tenemos. Aquí. A ver, perdón, que ya me iba. Ha sido después cuando he venido a hacer fotos que me he dado cuenta de que me he perdido esto. Así que nada, os lo inserto aquí. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado. La ciudad de Soria y en su nombre el ayuntamiento al poeta y profesor don Antonio Machado en el 75 aniversario de su toma de posesión como catedrático de este instituto. Mira, que ya me lo había yo saltado esto. Así que bueno, pues esto es... Ahora volvemos a la estatua y ya os sigo enseñando. Es que me he saltado esto. Es lo que tiene la edad. Así que nada, desde aquí seguimos. Entonces... Ay, mira qué bonitos los libros, por Dios. En los bancos estos de libros me parecen divinos. Campos de Castilla, por supuesto. No sé si se puede pasar por aquí, pero voy a pasar. Aquí. Campos de Soria. Son, por supuesto, obras de Machado. ¿Es aquí? Aquí también hay cositas de Machado. Y aquí pues es lo que os he enseñado hasta ahora. Que es que había mucho ruido, entonces no os lo he locutado por encima. Pero bueno, ahí veis la estatua. Ay, aquí hay algo, no sé lo que es esto. ¿Qué es esto? Ah, estatua de Antonio Machado. Hazte un selfie y compártelo en las redes. Qué gracioso. Ah, por eso están los pies en el suelo. Qué gracioso. ¿Ves así? Qué mono. Take your selfie. Bueno, pues eso, aquí tenemos a Machado. Vamos a ver qué más os puedo enseñar. Y obviamente, la última parada es el cementerio municipal del Espino, donde, como veis, la tumba de Leonor tiene un lugar de honor y varios marcadores que nos ayudan a encontrarla sin problemas. El funeral de Leonor se celebró el 3 de agosto de 1912, 2 días después de su muerte. La misa funeral se celebró en la iglesia de Nuestra Señora la Mayor, el mismo lugar donde casi 3 años antes la pareja se casó, y fue oficiada por el mismo párroco que los casó. Fue enterrada en un nicho junto a la puerta por la que hemos entrado y trasladada en 1937 al lugar en el que vamos a visitar hoy.
Aunque en la lápida, que es una copia de la original, solo pone el nombre de Leonor, su hermana Antonia, fallecida en 1943, y la madre de ambas, fallecida en 1946, reposan en el mismo lugar. Aquí está. Primero vamos a pasar por delante sin detenernos mucho, porque hay otra cosa que os quiero mostrar primero. Bueno, viajantes, antes de enseñaros la tumba, vamos a acercarnos aquí a lo que se llama la capilla de Leonor. Pone donde el romance del amor se cuenta, creo. José María Martínez La Seca, Ignacio del Río Chicote. Bueno, entonces aquí hay una capillita que está justo delante de ella, de la tumba de ella, quiero decir. Y vamos a ver cómo es. Aquí vemos que... Uy, hay eco, perdonad. Nos va a contar toda la historia de amor de esta pareja. Entonces vamos a ir mostrándolo poco a poco. Pascua de Resurrección, buscad vuestros amores doncellitas, donde brota la fuente de la piedra, y en donde el agua ríe y sueña y pasa, allí el romance del amor se cuenta. Ah, mira, eso es lo que ponía afuera. Luego aquí, pues eso. ¿Veis aquí? Nos cuenta un poquito la historia de... Hola. Hola. Bueno, perdón, que han pasado los trabajadores. Nos cuenta un poquito la historia de Leonor. Veis aquí pues la restauración de Alfonso XIII, pues en septiembre se casan sus padres y ella nace el 12 de junio del 94. Aquí nace su hermano Sinforiano, su hermano Eugenio, muere su hermano Eugenio, nace su hermana Pascuala, y aquí es cuando llega Antonio a Soria, que tiene ella, cuando ha nacido, espérate, Leodora el 4, pues 13 años tiene cuando la conoce. Se encuentran Antonio y Leonor, se cambia de pensión Antonio. Aquí es el presidente Maura en enero. Aquí están conviviendo ellos, perdonad, aquí doy la sombra. Se pide la mano de la novia. El 30 de julio de 1909 se casan en la iglesia. Se fueron a Fuenterrabía de luna de miel. Es becado para el extranjero. El presidente ahora es Canaleja, sabéis que a este le asesinaron. En enero se fueron a París. Le envían una postal a la abuela. El 14 de julio Leonor padece una hemoptisis y es hospitalizada. Hemoptisis es sangre. Sangra. Regresan a España por Irún a Soria. La carta de Leonor a su suegra y a su cuñada Eulalia. En abril de 1912 aparece Campos de Castilla. Leonor y Antonio visitan en Madrid al doctor Hauser. Le escribe a su madre Antonio. Ana Ruiz llega presurosa a Soria desde Madrid. A las 10 de la noche del 1 de agosto, Leonor Izquierdo Cuevas expira. El 3 de agosto se celebran los funerales en la misma iglesia en la que se casaron. Y el 5 de agosto, El Porvenir Castellano publica su esquela en la primera página. Entonces, pues eso, un poquito la historia de esta pareja, la historia tan corta. Entonces veis aquí, nació el 12 de junio de 1894 en Almenar de Soria, que está por aquí cerca. Un poquito aquí, pues eso, de su vida, poemas. Veis aquí ella, pues con sus hermanos. La pensión Regina Cuevas, pues es cuando llegó él aquí. La pensión de los padres, el 30 de julio de 1909, amaneció una mañana radiante y repicaron alborozadas las campanas de Santa María la Mayor, como queriendo rubricar el matrimonio del inspirado poeta y catedrático de francés don Antonio Machado Ruiz con la señorita Leonor Izquierdo Cuevas. Lucía la novia un elegantísimo traje de seda negro, cubriendo su hermosa cabeza el clásico velo blanco, prendido con decoro y adornado con un ramo de azahar. El novio iba de rigurosa etiqueta. Entonces aquí la foto de la boda. Bueno, la foto quiere decir, es un dibujo de la foto. Pero bueno, aquí los veis. Aquí pues eso, cuando los viajes que hacen, están en París. Aquí lo veis. Y aquí pues la esquela de... Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró.
¿Veis aquí la esquela de Leonor? Es que tenía 18 años. Una niña. Y aquí la tumba. Señor, ya me arrancaste lo que más yo quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Uy, perdonad, se ha apagado la luz. Vamos a encender la luz. Uy, bueno, esto le da cosa a los vídeos. Y aquí pues eso. ¿Veis aquí los primeros lirios? Y aquí pues en el centro hay un busto de Leonor. Es aquí según la foto esta, según la foto de boda. Es aquí ella. A ver que la veamos bien desde todos los lados. Y aquí por lo menos en la esta parece una señora mucho mayor, por la ropa, el peinado, lo que sea, pero si es que era una niña que se casó, que tenía 16 años. Pero sabéis que Machado nunca volvió a ser el mismo. Ahí arriba veis el Leonor Izquierdo Cuevas, del 94 al 12. Pues esta es la capillita, muy mona, la verdad que lo tienen muy bien hecho, muy bonito, así como para que todo el mundo conozca la historia. Ahí también había otro. Carta de Machado a Unamuno. Yo hubiera preferido 1000 veces morirme a verla morir. Hubiera dado 1000 vidas por la suya. Ay, qué bonito. Así que bueno, aquí hay otra también. Tengo motivos que vuecencia conoce para un gran amor a la tierra de Soria, pero tampoco me faltan para amar esta Andalucía donde he nacido. Bueno, pues esta es la capilla de Leonor y ahora pues sí, ahora vamos a ver ya su tumba. Y aquí la tenemos. Una sencilla tumba rodeada con una verja, un cartelito y otra de las placas en el suelo con versos de su esposo, parte del poema Una noche de verano, que dicen así: mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Es una frase profundamente conmovedora que refleja el luto y el vacío que dejó la pérdida. Leonor tenía toda la vida por delante, una familia que la quería y un esposo que la adoraba, pero la enfermedad no entiende de justicia ni amor. Su vida acabó, dejando a Machado destrozado, pero su recuerdo sigue vivo tanto en los versos dedicados a ella como aquí en Soria. Descanse en paz, la dulce Leonor.